Señores, tenemos en la línea telefónica a Andrés L. Mateo, que ahora hay que decir no el escritor Andrés L. Mateo, hay que decir ahora el comunicador y escritor Andrés L. Mateo. Buenos días, Andrés. Buenos días, Julio, muchas gracias por llamarme. Aló. Sí, muchas gracias por llamarme. Sí, Andrés, te quería consultar lo siguiente. Esta mañana temprano leía lo que planteabas sobre Héctor Inchaustegui y Cabral, y lo voy a leer para después hacerte otra pregunta, pero lo que decías que el verdadero descubrimiento literario de la década de los años 60 del siglo pasado no fue Pedro Mir, sino Héctor Inchaustegui y Cabral. Su poesía ejerció una influencia sobredeterminante entre todos los jóvenes que se acercaban entonces al universo literario dominicano. Quisiera primero precisar esta parte. Estamos hablando de que debió ser el poeta nacional Héctor Inchaustegui Cabral y no Pedro Mir. Bueno, tanto como eso, porque eso tiene que ver con una tramitación de carácter oficial. A lo que me refiero es a la validación del poeta social. Pedro Mir es un poeta de coyuntura. Escribe el poema en el que una enorme cantidad de personas, dadas las condiciones de confrontación social que se vivía, se identifica. Pero si tú revisas la enorme bibliografía de Héctor Inchaustegui Cabral, te vas a dar cuenta que Héctor Inchaustegui Cabral es el verdadero poeta social. Lo que ocurre es que Pedro Mir es un hombre de izquierda, reivindica lo social de manera natural, incluso en el pensamiento, en la ideología, y reproduce un texto básico, fundamental, para interpretar la historia en movimiento que estaba dándose en ese momento. Hay un país en el mundo, es la interpretación prácticamente del sentir popular. Ahora, cuando tú analizas a Héctor Inchaustegui, tú te vas a encontrar con Dagnos del agua de esta tierra, por ejemplo. Una cantata a la sequía del sur, un texto de profundidad estilística y de conciencia social enorme. Cuando tú te acercas a la niña de Paya, te vas a encontrar quizás con el texto más provocador desde el punto de vista incluso político que se da en las condiciones de la dictadura de Trujillo, porque en ese texto, que se corresponden con los versos del 40 al 50 de Héctor Inchaustegui Cabral, en ese texto Héctor Inchaustegui Cabral menciona a Carlos Marx y menciona a Bakunin y a Lenin, y se define a sí mismo como un hosco guaraguao materialista. Si tú te lees las meditaciones, por ejemplo, que provienen de los textos clásicos de la lengua española, porque Inchaustegui era un gran conocedor de la literatura clásica de la lengua española y de la literatura clásica en sentido general, te vas a dar cuenta que es una recriminación a Dios incluso en las tres estaciones que presenta, que tiene el contenido social más explícito que puede existir en materia de confrontación en la historia de la literatura dominicana. Podríamos seguir hablando de Patria, por ejemplo. Sí. Patria. O podíamos seguir hablando de los versos del 40 al 50. Y una enorme cantidad de texto. Incluso el teatro, pero el teatro lo podemos dejar aparte. Lo que yo quiero decir es que Pedro Mir es un gran poeta, un poeta de coyuntura. Pero que Inchaustegui, en realidad, cuando tú te metes a profundidad a analizar el texto de Inchaustegui, te das cuenta que era un poeta social. Como él mismo decía, que él era un comunista irredento y católico, decía él. Sí. Y además... ¿Cómo viene? Sí, adelante. Además, decía... para terminar, además, Inchaustegui tenía una gran conciencia en lo que respecta a su propio papel, porque él era un hombre de derecha, siempre lo fue, era un aparente conservador, pero tenía unas enormes preocupaciones sociales, y era el más accesible de las vacas sagradas de la cultura dominicana, que provenían del movimiento de la poesía sorprendida, de los independientes del 40, e incluso del propio postumismo. Estas vacas sagradas, en muchos casos eran inaccesibles.
Inchausti era un hombre abierto, democráticamente abierto, comprensivo, era un hombre que le daba consejo. Yo, por ejemplo, que iba a Santiago frecuentemente, me hospedaba en su casa y nos pasábamos la noche entera hablando de literatura, de la teoría del nacimiento que él desarrolló aquí en materia de ejercicio crítico. O sea que hablamos de un hombre de una enorme formación cuya obra en el sentido social algún día tendrá, digamos, escúchame, José, escúchame, pues quiero aprovechar esta parte que contaba Andrés, porque precisamente llamé a Andrés, pues yo llamé a algunos intelectuales ayer y me dijeron, Andrés compartía mucho con él, y entonces le voy a preguntar, y para que Marilena no se ofenda, vamos a hablar de un posible chisme de hombres, no de mujeres, sino de un posible chisme de hombres. Gracias, Julio. Donde te quería preguntar, Andrés, esa diferencia con Balaguer que se refleja en el discurso que Héctor Inchausti le escribe a Antonio Guzmán Fernández para su toma de posesión, ¿de dónde sale? No, tú sabes que en el trujillismo había lo que se llamaba el cuchipainismo, y ese grupo se enfrentaba a otro grupo que era la forma de confrontación válida en un régimen de característica tan absoluta como el régimen trujillista. Bueno, Balaguer era equidistante de casi todos los grupos, y Inchausti no. Inchausti tenía toma de posición. Inchausti era trujillista furibundo. Mira, un dato, y ahí están sus familiares. Inchausti tenía en su casa una foto de Trujillo que nunca quitó, y yo le pregunté una vez, ya atreviéndome, porque me molestaba ver la foto de Trujillo ahí, yo decía, don Héctor, ¿y por qué usted no quita esa foto de Trujillo, que ya hace muchos años que murió? Y él me decía, no, Trujillo era mi compadre, y el compadrazgo no se deshace, decía él, porque Trujillo tenía un respeto, una admiración por un hombre que tenía resabios sociales, porque era un provocador. Si te lee los textos, te va a dar cuenta y te va a preguntar, oye, pero por Dios, ¿y cómo este hombre no lo agarraron preso en la era de Trujillo? Porque él mismo decía que en la República Dominicana ni la censura leía, decía Inchausti. Sí. Que en este país ni la censura leía. Bueno, sus confrontaciones con Balaguer se derivan de esas escaramuzas que los grupos alrededor de Trujillo tenían para gozar con el favor, para gozar del favor del jefe. Y eso se manifestó muchas veces. En el caso, por ejemplo, de una figura como Marrero Aristi. Marrero Aristi, hay una carta que, por cierto, yo hice circular hace muchos años en el país. Marrero Aristi le mandó una carta al pariente de Trujillo, a Cucho Álvarez Pina, pidiéndole cacao a Trujillo, porque este hombre Marrero era un hombre casi ingobernable. Marrero decía cosas. Léanse el libro Unos desafectos y otros contrarios de Bernardo Vega, para que vean las cartas que Marrero se atrevía a mandarle a Trujillo, donde le decía, jefe, los tiempos han cambiado, la diplomacia no se maneja así. Era duro. Se confrontaba con Trujillo. O sea, esos grupos siempre han existido. Balaguer fue opuesto a la tendencia cuchipainista, y Balaguer hizo de su sacerdocio político un mundo muy aislado, muy aislado, impenetrable. Por lo tanto, el rencor de Balaguer respecto de Héctor Inchausti y Cabral atraviesa esa primera parte, que es la relativa a los favores políticos que se derivaban de los grupos alrededor de Trujillo. Y la segunda tiene que ver con un sentimiento que Balaguer albergó, lo dejó ver en su libro Testimonio, en Memorias de un cortesano de la era, que era el rechazo que algunos grupos intelectuales tenían por su poesía. Inchausti era un hombre muy avanzado en materia de teoría literaria, y tenía, respecto de la producción de Balaguer, sus reservas, y eso enojaba sin ninguna duda a Balaguer. Esa era, digamos, la atmósfera que rodeaba esta confrontación. Pero por otra parte, Balaguer siempre ponderó a Héctor Inchausti y Cabral, lo ponderaba mucho como gran poeta, como gran intelectual. No hay más que leer su teoría
la historia de la literatura dominicana de Balaguer. Le dedico un capítulo exhaustivo a Héctor Inchaustegui, y habla de ese aspecto al que yo me refería al principio, de lo literario, propiamente dicho, y lo social en Héctor Inchaustegui. De modo que es una vieja pelea que el mundo intelectual arrastró y que se reflejó en el discurso que le hizo a Guzmán, de toma de posesión, que Balaguer se sentó ahí y lo escuchó, no se fue, lo escuchó íntegramente y no pestañó ni siquiera. Sí. Mire, una pregunta, Andrés. A ver. A propósito del tema literario y de esa influencia que tenía la poesía en esa época de nuestra historia, ahora mismo pudiéramos decir, usted como experto en el área, que la poesía está en crisis. ¿Conoce usted algún poeta o poetisa que tenga menos de 25 años en República Dominicana, que tenga connotación pública? Bueno, ¿y por qué? Si hay es así? hay muchos, La Luz, hay mucha gente joven haciendo literatura, poesía en particular, incluso en el extranjero. Está Baez, está este muchacho el que escribió Candela, está Miguel Ángel Forderín, aquí en el país, por supuesto, está José Mármol, que es una tendencia, Plinio Chaín, Basilio Beliar, y hay gente que hace literatura en términos modernos. No, yo digo que tenga 25 años de edad o menos. Bueno, ahí hay menos, pero también aparece. Aparecen autores incluso insospechados. Ahora mismo hay una muchacha en España bastante calificada, no recuerdo el nombre, pero hace poco estaba leyendo su libro, que me lo mandó desde Madrid. En fin, la literatura dominicana circula a nivel hispanoamericano, incluso en España. La editorial Candela Fierro ha publicado textos de autores dominicanos. Pudiéramos decir que no está en crisis, entonces, o el modelo capitalista ha arrinconado a las expresiones literarias de la sociedad. Ahora la gente prefiere más consumir cosas que reflexionar en torno a temas tan plásticos como la literatura. Bueno, lo que ocurre es que siempre en periodos de crisis, digamos que hay otras formas de la expresión, de la producción espiritual, que se hace hegemónica. Ahora mismo lo hegemónico es la filosofía. La irrupción que la pandemia, por ejemplo, ha obligado al pensamiento filosófico a nivel mundial es sorprendente, pero verdaderamente sorprendente. Están escribiendo sobre la nueva cotidianidad, lo que es la normalidad que ha emergido de la pandemia, como una reinterpretación de los problemas fundamentales de la filosofía. Sí, está escribiendo Habermas. Habermas acaba de publicar un librito pequeño, que es una reflexión, y por supuesto el surcoreano Han Jules, que es probablemente el mejor intérprete filosófico de lo que está ocurriendo en este momento. Yo creo que el pensamiento filosófico está, en materia de circulación editorial, apabullando prácticamente todas las expresiones espirituales, porque lo que la gente demanda y quiere es una interpretación de una inmediatez, de una realidad que no comprende y que ha emergido como si fuese una gran hecatombe, pero que no ha estallado nada a tu alrededor. Es simplemente un virus, una desarticulación de los rituales. El último libro de Han Jules se llama La muerte de los rituales, porque la cultura occidental se funda mucho en la valoración de los rituales, y los rituales han desaparecido. Ha desaparecido incluso el duelo, porque te han obligado a hacer un acto fúnebre a distancia. Ha desaparecido el saludo efusivo, la amistad, incluso lo que atraviesa el pensamiento del mundo contemporáneo es la ideología de la muerte como hegemonía del ser, algo igualito a lo que ocurría en la Edad Media. En la Edad Media la forma de organización social que se daba obedecía a la ideología de la muerte, porque la vida verdadera no era la que estábamos viviendo, sino había un tránsito hacia una otra vida verdadera.
En consecuencia, la poesía hoy día, las otras manifestaciones artísticas han descendido ante el pensamiento. Andrés, dos cosas. Uno nota desde hace años que profesionales competentes, figuras importantes del derecho, de la medicina, intelectuales, como que se han apartado de las universidades, como que uno nota esa distancia entre gente muy destacada y uno dice, bueno, ¿por qué no está en la cátedra? Y número dos, la decisión del ministro actual de Cultura de despojar el homenaje que se hace al poeta, con mi profesor allá en la UAS, creo que tú me diste algo de clase también. Sí, claro, Enriquillo. Enriquillo Sánchez. O sea, ¿qué pasa ahí para otorgarlo a Bosch, como queriendo buscar una licencia colocando el nombre de Bosch? Yo ni siquiera, no tengo como una respuesta, porque yo no lo entiendo. Es absolutamente, primero es un salón de actos, y Bosch es una persona que además apreciaba de manera exagerada, diría yo, a Enriquillo Sánchez. Enriquillo era como un hijo para Juan Bosch, como un hijo. Sánchez. Era como un hijo, y Enriquillo es una persona que vale por sí mismo. Mulet. Le llamo ahora. Qué grande. Vale por sí mismo. Enriquillo vale por sí mismo y por su producción, por su obra. Pero no había ninguna necesidad de hacer eso. Yo creo que eso es absolutamente gratuito. ¿Por qué? ¿Por qué? Si vos tienes tantas denominaciones en este país, claro, no le interesaba eso, Juan, vos no le interesaba nada de eso. Lo que dice José, al que conoció a Bosch, miren, el que conoció a Bosch y lo trató. Yo voy a decir algo, porque yo fui del comité que organizó Selman, el que está en Cultura ahora, para comprarle la casa a Juan Bosch. Yo quiero que ustedes sepan que la casa de Evaristo Morales. La casa, ese comité recibía permanentemente las presiones de Juan Bosch para que eso no se... Claro, un gigante de la historia. A Bosch no le gustaba eso, no le gustaba, porque Bosch era un hombre muy desligado de lo material, por eso su práctica política es paradigmática. Y vos valoraba muchísimo a Enriquillo Sánchez, pero muchísimo. Andrés. Enriquillo Sánchez era cosas grandes. Andrés, finalmente, Andrés, porque esta es una inquietud. ¿Se podía ser secretario de la legación diplomática en Cuba, compadre de qué compadre, tú lo sabes. Compadre del presidente Trujillo, sin darle prueba de lealtad en el centro donde estaban las principales conspiradores contra el régimen? Es decir, no. Vamos a ser sinceros. Sí, se podía estar en Cuba sin enviar informe de alguna de las actividades que se desarrollaban en Cuba. Sí. No. En un régimen absoluto. Hay documentos de informes firmados por Héctor Inchausti. Yo no sé por qué alguien iba a publicar un libro hace unos años, no voy a decir su nombre aquí ahora, pero finalmente no lo publicó. Hay todo un legajo de documentaciones relativas a las actividades de los antitrujillistas en Cuba, de Héctor Inchausti Cabral. Yo hice una conferencia. Podría haber ahí, una conferencia hace muchos años en la Ucamaima que se llamaba La Balada y el Péndulo, porque Héctor Inchausti era algo así como la balada y el péndulo, no, era un hombre pendular, y se iba en un extremo, a veces a extremo izquierdista, pero él era muy consecuente con la dictadura de Trujillo, porque Trujillo lo distinguió. Mira, él contaba siempre cuando Sixto, su hijo, estuvo enfermo en Cuba, grave, y que Trujillo llamaba todos los días a la misma hora a la oficina, a saber cómo estaba, porque Trujillo era el padrino, a saber cómo estaba su ahijado, y llamaba y hacía preguntas y le ayudaba a resolver problemas, porque a lo último tú sabes que Trujillo hasta recetaba. Trujillo se creía médico y todo. Y sí, estoy hinchado. ¿Usted dice que recetaba medicamentos? Sí, claro, Trujillo trajo aquí el pegapalo y trajo otras fórmulas médicas, y él las pregonaba, y él daba receta a lo último, porque la megalomanía y el poder absoluto lleva a esas cosas. Bueno, pues él llamaba todos los días para saber de Sixto,
todos los días. Andrés. Y por eso el afecto de Héctor Inchaustegui con Trujillo. Andrés, ¿podría haber entre esos informes de Héctor Inchaustegui y Cabral algo en contra del doctor Balaguer? No, en contra del doctor Balaguer, no era en contra de los... No, porque recuérdense que Balaguer fue a Cuba y se reunió con Bosch. No, no se reunió con Bosch. Eso bueno, es una fábula. Bueno, pero hubo algún nivel de contacto. Julio, hubo algún nivel de contacto. Hubo algún nivel de contacto. Porque ellos eran amigos. Ellos eran amigos. Bosch y Balaguer eran amigos a pesar de estar en posiciones. Pero era imposible que Balaguer se reuniera con alguien. Andrés, ¿podría haber algún informe contrario a Balaguer, Héctor? No, muy difícil, porque el ámbito del embajador era tener informaciones sobre el movimiento de la oposición dominicana en Cuba, que era muy fuerte. Así es. Por lo tanto, y además Trujillo había penetrado organismos de seguridad cubanos. No se olviden que Trujillo llegó a tener incluso periodistas del nivel de Gastón Vaquero, por ejemplo. Gastón Vaquero respondía al trujillismo. Yo, revisando el diario de la Marina, me asombraba que un hombre como Gastón Vaquero, que murió hace poco, por cierto, en España, un poeta de la generación de Orígenes y además un gran intelectual, que tenía una columna muy leída en el diario de la Marina, era asalariado de Trujillo, porque la mano de Trujillo llegaba lejos con el poder económico que tenía, y él compraba intelectuales, compraba escritores, hasta senadores. Hay un senador, acaban de decir que hasta Nixon lo financiaba, Richard Nixon. Claro, hasta Nixon. Bueno, señores, muchas gracias, Andrés. No, a su orden, muchas gracias a ustedes por llamarme. Gracias, hermano. Vamos a una pausa. Cambio y fuera.